Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro espacio de Conversando con. Es una serie de entrevistas donde entrevistamos a grandes expertos, profesores del Instituto de Filosofía. Ahora con la serie de la enseñanza de la filosofía. Este espacio está abierto gracias al impulso del Instituto de Filosofía. Me presento, soy Héctor Villarruel y hoy nos acompaña el profesor Martín García Parra. Estamos de mantener largo. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí trabajando. Qué gusto. Muchas gracias por darse el tiempo, profesor. La verdad, muchísimas gracias. Bueno, profesor, tengo aquí parte de su currículum que me gustaría nombrar para que nuestra audiencia conozca, que yo sé que ya lo conoce, pero vamos a hablar un poquito más. Me dice por aquí que se tituló como licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofía. Muy bien. Tlaquepaque, Jalisco. Cursó la materia en bioética por el Instituto Borja de Bioética en la Universidad Ramón Llull en Barcelona, España. Cursó la maestría en educación por la Universidad de Cádiz, España. Además, se formó como experto universitario en técnicas docentes universitarias por la Universidad de Illes Baleares, España. Baleares, perdón. Y bueno, muchos más cursos y diplomados. Y profesor, también sé que acaba de terminar su doctorado. ¿Cómo le ha ido, profesor? ¿Cómo le ha ido con este trámite? Sé que está por ahí peleando la parte administrativa con el doctorado. Sí, bueno, eso es un proceso que tenemos que llevar todos, ¿no? Al momento de depositar las tesis, hacer las revisiones consecuentes y poder entregar el documento monográfico o el documento que te pida, en el caso de la escuela de doctorado, para poder pues, titularte, presentar tu defensa, ¿no? Entonces, bastante bien, contento, con nervios y con bastante trabajo, pero bien. Ah, qué bueno, profesor. ¿Y de qué se trató su tesis, profesor? ¿Nos podría hablar un poco? Sí, es un análisis sobre todo el ámbito educativo, sobre todo el ámbito de educación inclusiva, en el cual pretendemos fomentar la resiliencia académica ante situaciones vulnerables, situaciones complejas, como nos ha tocado vivir como el COVID, y siempre empoderando desde un ámbito, digamos, profesional, interdisciplinar, para fomentar compromisos éticos, ¿no? Que es un poco el ámbito donde más me desenvuelvo en el ámbito de la filosofía. Gracias, profesor. Gracias. Y profesor, entrando ya en la entrevista, ¿qué significa enseñar filosofía? ¿Qué significará para usted, profesor? Pues es una pregunta que no solamente nos la hacemos nosotros, ¿no? Sino que se ha hecho a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? ¿Es posible enseñar filosofía o es posible enseñar o compartir un tipo de, o un modo de estar en la realidad, un modo de estar, un modo de ser ante diferentes sucesos, un modo de acceder a fenómenos? Y yo creo que enseñar filosofía viene más por esta parte, ¿no? Más bien por una enseñar a filosofar, por una actitud, por un pensamiento crítico, por un pensamiento reflexivo hacia eventos, hacia la realidad que nos circunda. Entonces, de alguna manera, en la docencia de la filosofía, pues es intentar que el alumnado, que todo el alumnado, pues pueda, de alguna manera, pasarse y guiarse por esos aprendizajes significativos y realistas de la filosofía. Gracias, profesor. Y otra pregunta, ¿cree usted posible que exista la posibilidad de que se pueda enseñar filosofía o aprender filosofía en la modalidad a distancia, profesor? ¿Es eso posible? Yo creo que sí es posible. Creo que el COVID, además de todas las circunstancias que han permeado en la sociedad de manera peyorativa o negativa, también ha posibilitado ciertas reacciones, ¿no? Y una de las reacciones que hay que, de alguna manera, empoderar y utilizar es el ámbito tecnológico, ¿no? Y la filosofía y otras ciencias y otras humanidades, otras ramas del conocimiento, pues han ido cada vez más migrando y utilizando estas tecnologías de la información y la comunicación, estas TICs y digamos, escenarios digitales o nuevas tecnologías o técnicas. Y la filosofía puede ser
puede ser y puede aprovechar este ámbito, ¿no? Y creo que es importante, por ejemplo, estas videollamadas, los conversatorios, diferentes posibilidades audiovisuales que aperturen un diálogo incluso no solamente local, sino internacional. Creo que es importante y aquí la filosofía se puede enriquecer bastante, ¿no? Gracias, profesor. Y bueno, y creo que este es un gran ejemplo porque usted, profesor, se encuentra en el continente europeo y aquí estamos en el continente americano, aquí en México. Profesor, y ahorita que estamos viviendo esta parte de la guerra como filósofo, ¿cómo ve la guerra? ¿Cómo ve desde como filósofo todo lo que está ocurriendo? Y más usted que está más cerca bueno, lo considero que está más cerca de esos eventos. Bueno, yo considero y creo que la filosofía permite pues ir siempre un paso más allá, ir buscando siempre esos últimos porqués, o ir buscando siempre esos claroscuros de la realidad o de diversas explicaciones de la realidad, ¿no? Y creo que en estos ámbitos de la guerra, en otros diferentes ámbitos, pues es necesario buscar esos claroscuros, buscar esos trasfondos que hay, ¿no? Esos trasfondos políticos, económicos que permean un poco y alienan un poco la sociedad y en este caso lo que está sucediendo. Hace poco escuché una entrevista de un político, que creo que lo habíamos comentado, que habla de que es necesario que los filósofos, o cita a un filósofo en el cual dice que es necesario que alguien diga algo sobre lo que está pasando en la guerra, ¿no? Más allá de los discursos que ya se escuchan en la radio, en la televisión, en los periódicos, es necesario que alguien, y creemos que alguien desde un ámbito filosófico, no solamente un filósofo, sino alguien con pensamiento filosófico y crítico, pueda decir algo más de lo que se está tergiversando o cómo se está haciendo todo este ámbito, en este caso de la guerra, en este caso de las invasiones, o en casos diferentes de vulnerabilidades sociales. Gracias, profesor, por su comentario. Y ahora, otra pregunta. ¿Cómo puede ser la filosofía un camino positivo para el desarrollo de la comunidad, profesor? La palabra positivo pues ya tiene unas connotaciones diversas, ¿no? Desde un ámbito psicológico, pues, o desde un ámbito moral, pues ya hablan de buenas prácticas, ya hablan de un estado que de alguna manera provoque o fomente el bienestar, que provoque, fomente acciones que vayan hacia la calidad, que vayan hacia la inclusión, hacia la equidad, hacia la protección de diversas personas o de todas las personas, también hacia la accesibilidad de diferentes principios comunes que deberemos dotar, ¿no? Y la filosofía, de alguna manera, o el enseñar filosofía o estar en el proceso de enseñamiento-aprendizaje de la filosofía, pues posibilitará pues, buenas prácticas, y esas buenas prácticas pues, estarán dotadas pues, de elementos críticos, reflexivos y demás ámbitos que la filosofía provee, digamos, al saber humano. Gracias, profesor. ¿Algo que guste agregar, profesor? Yo creo que nada, yo creo que con esto podemos alentar que más gente estudie filosofía, que más gente conozca el Instituto de Filosofía y pueda acceder a sus planes de estudio y pueda interesarse pues, por todo lo que ofrece este instituto. Gracias, profesor. Gracias por esta charla. Yo sé que fue corta, pero sé que fue muy condensada en información. Veo que hay posibilidad de aprender filosofía desde la distancia. Veo las herramientas de la tecnología como herramientas posibilitadoras de esta instrucción, del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso me da muchísimo gusto. Pues, muchas gracias, profesor Martín, por toda esta información, por enseñarnos un poco más a todas y a todos. Como lo saben, como ya lo saben, desde nuestro espacio de Conversando con, intentaremos potencializar la voz de la filosofía en nuestro mundo. Nos despedimos de nuestro profesor Martín. Hasta luego. Que pase un buen día y nos vemos en un rato más. En eso, el profesor Martín es mi asesor de tesis, entonces nos vemos un rato más, profesor. Y nos despedimos, estimado auditorio, hasta la próxima entrevista. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, profesor. Hola, Héctor. Nos vemos muy pronto.